Buenas, buenas noches. ¿Cómo va? Bueno, estamos en este vivo para hablar del taller Sanar el Agua, para hablar del miedo al agua. Así que si tenés miedo al agua, si conoces a alguien que le tiene miedo al agua, también si sos profe de natación, está bueno que te quedes porque vamos a estar hablando de qué hay detrás de ese miedo. Y para eso tenemos una invitada, que yo no la anuncié en las historias cuando anuncié el vivo. Tenemos una invitada muy especial, que es Ceci. Ceci participó de la primera edición de Sanar el Agua. Así que vamos a estar conversando con ella, vamos a estar hablando de qué se trata este taller y ella nos va a estar compartiendo un poco también de su experiencia, ¿no? De cómo lo vivió a todo esto. Así que vamos a buscar a Ceci. A ver, hace mucho que no hago esto. No sé si cuándo. A ver si está por ahí. Hola, Ceci. Hola, 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 ¿cómo estás? Bien. Eh, No me estoy viendo mi computadora. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. Ah, Ahí está. ahora sí, para que acomodo. Cancelar. Ahí, vamos a acomodar un poquito el teléfono. A ver. La Uh, tecnología. la tecnología. Ahí me parece que ahí vamos a andar. ¿Me ves ahí? Sí, te veo, te veo. Bueno, gracias. Bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación, por tu generosidad. Muchas Gracias a gracias. vos. Gracias a vos por invitarme. Bueno, estaba contando un poco de qué se trataba el vivo, porque yo no avisé que había invitada especial, así que vamos a contar un poco de qué se trata el taller, ¿no? De también cómo vos lo viviste, cómo lo experimentaste. Esto que el otro día subí un video hablando, ¿no? De que hay una estadística, hay un estudio que se hizo, donde el 46% de las personas en el mundo le temen al agua, es un montón de gente. Uno piensa a veces, ¿no? Que con los miedos está medio solo, con algunos miedos, ¿no? Y resulta que hay más personas que tienen este miedo, ¿no? Un montón, un montón. Realmente, cuando uno empieza a fijarse, a ver, ¿no? Realmente, cuando va a una pileta, ¿no? Es decir, es cierto, ¿no? Como vos ves en el otro, cómo el cuerpo manifiesta ese miedo, ¿no? Esa rigidez, ese temor. Ponerte en ese observador realmente cuando vos sentís que también desde algún lugar la pasaste o estuviste en el mismo lugar y que estás transitando, ¿no? Ese camino hacia esa desaparición de ese miedo, y lo ves en el otro y decís, wow, yo estaba ahí en un momento y hoy estoy posicionada diferente por lo menos. Bien, bueno, celebramos eso, ¿verdad? Pero por supuesto, mucho, mucho para celebrar. Seguro que fue un antes y un después del taller, realmente, y eso estoy súper agradecida. Gracias a vos por confiar, porque el taller lo damos junto con Emiliano, que Emi es profesor de natación, ¿sí? Es un taller donde trabajamos la parte terapéutica, la parte mental, ¿no? Digamos, todo lo que hay detrás de ese miedo, la parte emocional, y también, por supuesto, tenemos que tener la exposición al medio, porque es necesaria, ¿no? O sea, es algo que sí se requiere, porque lo que viendo, digamos, ¿no? Yo retomé natación hace un par de años, 2 años y medio más o menos. Nunca tuve tanta continuidad. A mí el agua siempre me encantó, a mí siempre me gustó, pero la vivía con mucha frustración. ¿Por qué? Porque no podía hacer una pileta entera sin pararme a respirar en el medio, ¿no? Entonces, a mí me enseñó a respirar, ¿no? Y hoy puedo ir y venir, ir y venir, y venir. Obviamente me canso, ¿no? Como todo, pero o sea, cada vez pude ver más lo que sí podía hacer mi cuerpo, porque a veces está esta creencia de que nuestro cuerpo no puede hacer determinadas cosas, ¿no? Y cuando alguien nos invita como a desafiarnos y además nos da como la confianza, la técnica,
ahí empezamos a ver que nuestro cuerpo empieza a responder, ¿no? Es esta confianza que se genera con el profesor en la pileta, ¿no? Que termina siendo como un espejo de la confianza propia, ¿no? Cuando el otro, a veces lo que nos pasa es que el otro confía en nosotros, nosotros no, pero como el otro confía, decimos, bueno, a ver, probemos. Y resulta que funciona, ¿no? El cuerpo empieza a responder. Y ahí empezamos a recuperar nosotros la confianza en eso. El miedo al agua, viste que tiene como varios niveles, ¿no? O sea, hay gente que, por ejemplo, no puede sumergir la cabeza, que ya, por ejemplo, llega el agua acá y ya siente sensación de ahogo. Hay personas que, la mayoría es un tema con la profundidad, ¿no? Con no poder hacer pie. Hay otras personas que cruzan la línea que divide la parte baja de la profunda y cierran los ojos, por más que tengan antiparras, ¿no? Entonces, hay como diferentes niveles de miedo y lo que hacemos es trabajar con la parte emocional. Lo primero que se viene a la cabeza cuando uno se mete en una pileta climatizada son las memorias estas del líquido amniótico, ¿no? Porque nosotros nos gestamos en agua, ¿sí? El primer medio de vida que conocemos es el agua, no conocemos la tierra por sí, ¿no? O sea, después cuando salimos sí empezamos a conocer la tierra, el aire, ¿no? El resto de los elementos. Pero el agua es lo primero que conocemos. Y depende mucho de cómo haya vivido nuestra gestación, ¿no? Que haya sucedido durante la época del embarazo, es como nosotros vamos a relacionarnos con esa agua, ¿no? Después, digamos, la mayoría, lo que primero se ve es como tuve una experiencia cuando era chica, cuando era chico, en donde, no sé, me sucedió algo, me dio miedo, me caí al agua, me tuvieron que sacar, o un tío, Emi siempre cuenta, ¿no? El tío que hace la broma y empuja al nene adentro de la pileta, ¿no? Entonces esas son experiencias de trauma, pero que en realidad están hablando de algo que viene desde más atrás, porque lo que vivimos en la infancia de ser todo propio, porque nosotros ya venimos grabando desde que estamos en la panza, entonces lo que va sucediendo en la infancia es que se empiezan a repetir historias, ¿no? Claro, sí, sí, y justamente rescato esto que vos decís, ¿no? Qué loco esto de que el agua, que es el medio más cálido, donde sentimos la mayor protección, es decir, le tengamos miedo a eso, ¿no? Y de repente es esto de poder comenzar a reconocer de que ese miedo está en nosotros, se manifiesta en nosotros, pero que hay algo mucho más profundo, y ahí también hablamos de lo profundo del agua, ¿no? Y cómo realmente, de alguna manera, tiene que ver con esa decisión, de tomar esa decisión de ir a eso profundo, de ir a ese más allá, ¿no? De ir a esa profundidad de uno que lo hace bucear y que lo hace nadar y que lo hace. A mí me gustó una de las cosas que me dijo Emi, es decir, cuando me dijo, nadar es desplazarse, ¿no? Y bueno, sabemos que la vida es movimiento, ¿no? Que no nos podemos quedar quietos y bueno, poder ir a eso y volver a reconocerse sería, ¿no? Y a reencontrarse. Me parece sumamente interesante, ¿no? Por eso la propuesta es interesante desde una doble dimensión, ¿no? Que no es solamente la parte externa, digamos, que sería, o práctica, que sería el hecho de, sí, bueno, estamos en la pileta, obvio, más vale, quiero sanar el miedo y tengo que tener el contacto con el medio directo, en face to face sería, ¿no? Pero justamente lo interesante, o lo inédito, ¿sí? Tiene que ver con esto, ¿no? De que se abordan dos dimensiones, la interna y profunda de uno y la externa y profunda de la pileta, ¿no? Y ahí hay una síntesis, ahí está. Lo que se logra es una síntesis, ¿no? Entonces, es por ahí pasa el poder volver a confiar en uno. Es decir, el agua lo que te está mostrando es eso, ¿no? Es eso de animate, entrá, confía en vos. Es decir, porque es en quien tenés que confiar. Y por supuesto que están ustedes, que está Emi, que estás vos,
que, que te acompañan, ¿no? Que te acompañan, pero desde un lugar que me parece recontra piola, porque no hay en ningún momento hay dale, vos podés, hay otra vez, ¿sí? Que es muy distinto al vos podés o animate, porque, a ver, nos sale a cualquiera en el afán, digamos, de querer alentar al otro, que no es malo, está bueno alentar al otro, eh, motivarlo, está buenísimo, pero a veces eso puede hasta tener un impacto negativo, y más en el medio Mm. donde te estás desarrollando, que tiene que ver con el agua, ¿no? Es decir, porque es como que te puede sumar la carga de decir, uy, me dicen que puedo, pero yo no puedo, porque en ese momento por ahí no estás pudiendo y a ver, te lleva su tiempo también, ¿no? Es decir, cada persona tendrá su tiempo para meter la cabeza en el agua, para ir al profundo o para lo que sea, sí, dentro del medio, pero ese acompañamiento me parece fundamental, es fundamental, y me parece fundamental justamente, y por eso rescato esto de lo inédito, ¿no? De ir al abordaje de esas dos dimensiones, ¿no? De lo emocional, como vos acabás de decir, y desde lo práctico, ¿no? Y, 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 sin- y sintiendo esto, ¿no? Eh, el acompañar como con un tendido de puente, ¿no? Es decir, cuando Emi te tiende la mano, no te agarra, te tiende la mano. Y ahí está la idea de puente. Es decir, un puente entre Emi, yo y el agua, o la persona que esté. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo agarrar a alguien, ¿sí? Que sostenerlo desde otro Ujú. lugar. Y me parece que hay una excelente dupla entre ustedes, ¿no? Donde sostienen desde la métier que cada uno sabe, ¿no? Es decir, vos Ujú. desde tu profesionalidad, desde tu profesión, Emi desde la de él, y hacen también una síntesis muy buena, excelente. Bueno, esto que vos decís, ¿no? De estas dos dimensiones, que es como una integración de estas dos cosas, surge porque, ¿qué pasaba? Yo veía mucha gente que arrancaba en la pileta y que le tenían miedo a la profundidad, que aparte se ponían, eh, se tensionaban, ¿no? La pasaban mal. Y el tema es que, claro, esto es nuevo, ¿sí? Esto es nuevo, no existía hasta hace unos meses atrás que empezó a existir este taller, porque la mayoría de las personas intentan como trascender el temor al agua yendo a natación, ¿no? Y sí, ok, capaz que pueden entrar en lo profundo, pero como esa tensión nunca se termina de ir, ¿no? O sea, como que siempre queda, o la pasan mal o no disfrutan, o empiezan con algunos miedos, ¿no? O dejan, directamente hay muchos que intentan un par de meses, dicen, no, esto no es para mí, y se van. O si no, la otra era trabajarlo terapéuticamente, pero sin la exposición y sin un acompañamiento, digamos, desde el lado de la pileta, ¿no? Quedaba siempre como algo que faltaba, o sea, como que siempre faltaba una pata. Claro. Entonces, esta integración lo que hace es eso, ¿no? O sea, que trabajemos las dos cosas al mismo tiempo. Y donde además profundizamos en el temor. ¿Cuál es el origen del temor? Digamos, no nos quedamos con la primera historia, que es la que está a la vista, ¿no? Es esta, el tío me tiró, me empujó en una vacación, me empujó la pileta, una ola en el mar y no sé qué. Empezamos a profundizar porque cuando empezamos a ver, hay historias transgeneracionales detrás, ¿no? Hay historias transgeneracionales donde a veces son muy literales, como en el ejemplo, el otro día subí un video de Mi Otra Yo, la serie Mi Otra Yo, el personaje de Leila, que le tenía miedo al agua. Bueno, eso era como muy literal, ¿no? La bisabuela había muerto ahogada en el agua. Pero hay otras veces que quizás no encontramos un ancestro que murió en el agua, ¿no? Pero que sí tuvo alguna historia con el agua y todo lo que eso representa, porque el agua no es solo el agua, ¿no? El agua es
las emociones adentro de mi cuerpo, el agua es, como decía el otro día también, al agua no se la puede controlar, no tenemos la posibilidad de controlar al agua, sino que la podemos gestionar, justamente como las emociones, ¿no? O sea, empieza a aparecer este paralelo, buscamos la sanación de ese ancestro que nos heredó la historia, y por supuesto trabajar todo lo que conlleva, que tiene que ver con la confianza, el fluir, ¿no? El dejarse llevar, que es este desplazamiento, ¿no? Porque vos fíjate que lo que pasa también, lo que pasaba al principio, ¿te acordás en el primer encuentro? Era esta tensión que eso hacía que te hundieras, porque en el agua funciona al revés el asunto, ¿no? O sea, yo cuando me dejo floto. Claro. Si yo me tensiono me vuelvo como una piedra y me hundo, ¿no? Entonces, es como al revés, incluso la respiración también, ¿no? Esta respiración de inhalación y exhalación empieza a ser diferente. Entonces es como encontrarse, me acuerdo que en uno de los encuentros cuando salimos de la pileta vos me dijiste, abrí los ojos y me encontré con otro mundo, ¿no? Con un mundo totalmente distinto. El mundo del agua es totalmente distinto, ¿verdad? Entonces es buscar sanar, es la relación que tenemos con ese elemento, que como decíamos antes, es el origen de la vida, agua. Hasta los animales que quizás, o los insectos, que no sé, viven en el desierto, tienen agua también. Lo que pasa es que saben sostenerla en el tiempo, a diferencia de nosotros que quizás el agua la vamos largando, ¿no? A través de la orina, de la transpiración, ¿no? Se va renovando todo el tiempo. Los animales que viven en el desierto, que es donde hay poca agua, justamente, son capaces de retenerlo el tiempo suficiente hasta que vuelvan a encontrar. Entonces es un elemento que es básicamente la base de la vida. Sin agua no hay vida, ¿verdad? No, totalmente, totalmente. Y esto que decís, ¿no? De volver al origen y de volver a ese medio. Y, y yo le pondría, no sé, la palabra amigarse, ¿no? O creo que vos en algún momento hablaste de reconciliarse. Y bueno, reconciliarse con el medio que fue nuestro origen y volver ahí, porque me parece que ahí está el quid de la cuestión de todo, ¿no? Y me parece que justamente esto, ¿no? Que venimos hablando y que venimos diciendo de esto de lo novedoso, lo inédito, ¿no? Eh, de, de, de animarse, ¿no? Porque es cierto que uno puede ir a una pileta y aprender técnicas, y como vos decís, aprender a nadar y nadar bien, seguramente, pero quizá lo interesante justamente de esto es no dejar que esa pata quede colgando, sino que esa pata se haga firme, ¿no? Y entonces decir, tener, es una gran oportunidad y una gran posibilidad al mismo tiempo, ¿no? De decir, bueno, quiero ir por esto, es decir, porque mucha gente, como vos decís, dice, bueno, quiero aprender a nadar. Y acá el ofrecimiento es, mira, te voy a acompañar a que por lo menos empieces a amigarte y que puedas ver un poquito más allá e ir a esa profundidad y esa oscuridad que no querés ver. Y ahí está el abro los ojos, ¿no? Y ahí está, al ver verás, y verás un montón de cosas, ¿no? Y esto de, como vos bien decís, ¿no? Está el tío, en mi caso también, yo tuve la manifestación externa, digamos, son como esos avisos, recordás, no, aquel momento en que casi me ahogo, en tal lugar, o qué sé yo, que me sacó mi hermano, y bueno, creo que ese es la señal o el recordatorio de, mirá, ahí hay algo más, ¿sí? Y está en vos poder sortearlo. Eh, y, y, creo que es una gran oportunidad, es una gran oportunidad. ¿Me das permiso para contar algo? O sea, Sí, no contar detalles. Es muy interesante lo que pasó después del primer encuentro en pileta. Esto que vos tenías como un registro de tu embarazo con Pablo, ¿no? Que lo tenías como
de una manera recordado, y después de que te fuiste de la pileta empezaron a aparecer otros recuerdos que medio los habías corrido del lugar, ¿no? O sea, la pileta, fíjate las memorias que empezó a activar, ¿no? Me pareció que me dio, porque a veces decimos, ¿por qué hay cosas que me acuerdo y por qué hay cosas que no? ¿Por qué tengo como esos bachecitos, si se quieren, ¿no? O elijo acordarme de algo y de la otra parte no, ¿no? Y lo que hace el cerebro, por supervivencia, hecho para sobrevivir. No está hecho ni para vivir ni para disfrutar, ¿sí? Está hecho para sobrevivir. Su meta es la supervivencia, ¿sí? Entonces el tipo, cuanto menos energía gaste, mejor, porque lo que le garantiza seguir viviendo es gastar menos energía, porque si gasta mucha, se pierde todo eso, ¿no? Este es el instinto de supervivencia. Ahora, ¿qué hace que yo me quede con un recuerdo lindo y me olvide de lo que me dolió, ¿no? Es justamente por supervivencia, el cerebro dice, no, esta parte nos dolió mucho, y además si está ligada con algo transgeneracional, si está ligada con alguna historia detrás de nuestros ancestros, mejor escondámosla por ahí. No es que se pierde, no se pierde la memoria, pero sí se la manda para atrás, ¿no? Entonces esto es algo que yo también les digo mucho cuando vienen a consulta, cuando vienen a las sesiones, que dicen, no, pero no tengo de dónde sacar esta información, no tengo que aparezca, no puedo encontrar esto. Yo siempre les digo, la información se va revelando cuando nosotros estamos listos para recibirla. Cuando nuestro inconsciente dice, ok, esta persona ya puede empezar a gestionar esto, o ya puede mirar esto, el cerebro te manda la información. En este caso se activó por una memoria corporal, ¿no? O sea, fue meterte al agua, hacer algunos movimientos, ¿sí? La experiencia esa del primer día, que además en ese estrés del miedo de ese primer día, ¿no? Activa memorias de estrés de antes, memorias de estrés, de miedo de antes, ¿no? Entonces, lo que aparece esa noche después del primer encuentro son esos recuerdos que no eran tan gratos, o sea, que la historia no había sido tanto como usted lo habías contado, ¿no? No, sí, sí, seguro, es impresionante. Me río porque me acuerdo y fue como decir, wow, me pusieron el programa de nuevo, la televisión de nuevo, pude volver a ver, ¿no? Y sí, es sumamente interesante poder volver a ir ahí, poder desde otro lugar, ¿no? A sabiendo decir, upa, me apareció esto, bueno, ¿cómo yo desde el hoy puedo volver a eso y transformarlo, ¿no? Transformarlo, porque en definitiva lo que hay es una transformación, eso es, ¿no? Y es sumamente interesante, ¿no? Como experiencia de transformación, ¿sí? Se activa todo y como, sí. Transitar estos talleres son esto, ¿no? Son empezar a mover y que te venga, oh, me iluminé, no, estaba ahí, ¿no? Oh, y tuve la revelación, estaba ahí y estaba esperando para mostrarse, ¿no? Claramente. Y en buena hora. Claro, porque vos hiciste un movimiento, dijiste, bueno, a ver, vamos a anotar en este taller, ¿no? Dijiste, vamos a hacer este movimiento. Entonces el cerebro dice, bueno, está lista para recibir esta data, ¿no? Está lista para recordar esto que le dolió, y la transformación es esa transmutación del dolor en amor, ¿no? En poner amor en donde antes hubo dolor, donde antes hubo tristeza, donde hay historias que vienen desde hace muchos años. Vuelvo con el tema transgeneracional porque nosotros pensemos que no nacemos eh, separados de nuestros ancestros, ¿no? O sea, somos el resultado de un montón de creencias y comportamientos y hábitos, ¿no? Que se van dando generación tras generación, y que obviamente lo que se va transmitiendo de generación en generación es lo que ayudó a sobrevivir al sistema familiar, ¿sí? O sea, no se va a transmitir algo que no funcionó, se va a transmitir algo que sí funcionó. El árbol va a seguir repitiendo lo que sí funcionó para que sobrevivan los integrantes, ¿no? Entonces, en estas historias de dolor, porque tenemos que entender que nuestros ancestros hicieron lo mejor que pudieron, ¿no? Con las herramientas que tenían, más allá de
los mocos que se hayan mandado, porque obviamente en esas decisiones, al ser por miedo, las decisiones terminan teniendo errores, ¿no? O sea, cuando tomamos decisiones por miedo, terminamos cometiendo errores, ¿no? Entonces es ese viaje profundo y oscuro, ¿no? Justamente, es profundo para llevar luz y amor a un lugar donde antes hubo mucho dolor, ¿no? Y que eso se me fue dado por una cuestión de que yo vengo de ese sistema familiar, ¿verdad? Claro, sí, 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 sí. Empezás a descubrir cosas que ni siquiera te imaginás. Aparecen cosas que ni siquiera te imaginás que ni en el, no sé, que están en lo más recóndito de tu ser y vos decís, esto, perdón, ¿cómo apareció esto? ¿De dónde salió? Ni me imaginaba que estaba, ¿no? Eh, y, y también vuelvo a decir, estoy como muy atravesada de estos días por el hecho de entender que uno decide, ¿no? Que es uno el que decide. Y tomar la decisión eh, siempre va a ser lo más acertado, siempre va a ser lo más acertado, ¿no? Porque, es decir, porque si no te vas a quedar con la duda eterna. Yo creo que es peor quedarse con una duda eterna a decidir hacer algo y decir, bueno, vamos por acá, algo va a salir. Y, y también ¿no? Que vos en algún momento me lo dijiste, ¿no? O lo dijiste, de la disposición y estar en disponibilidad, estar disponible a hacerlo, ¿no? Eso me quedó muy dando vuelta, ¿no? Esa disponibilidad que uno pone en las cosas, en esto particularmente, eh, qué sé yo, me parece muy interesante. Claro, la frase, lo que me salió en ese momento, estábamos en la pileta en ese Sí, momento, sí, ¿no? O estamos en la sea, cubierta. una cosa es querer y otra cosa es estar dispuesto, ¿no? O sea, porque yo puedo querer lograr algo, en este caso, vincularme mejor con el agua, o poder ir a lo profundo, o poder, porque aparte del agua, viste que también un poco se vuelve social de momentos, ¿no? O sea, cuando hay juntadas en el verano en alguna quinta, o irte de vacaciones al mar, ¿no? Entonces, una cosa es querer y otra cosa es estar disponible, porque la disponibilidad tiene que ver con estoy dispuesta a atravesar lo que tengo que atravesar para lograr aquello que quiero, ¿no? Entonces yo puedo decir, yo quiero, pero si no estoy disponible para eso, A ver, seguramente, y a mí me pasó, hablo en primera persona como protagonista, las resistencias estuvieron y estuvieron desde el enojo, estuvieron desde decir, esto, como diciendo, enojo, ¿no? Es decir, salta, es una radiografía tan perfecta, eso es tan perfecta la radiografía, ¿no? Porque te salta el enojo, bueno, trascender un montón de cosas, ¿no? Poder reconocerse y, y hoy a la distancia, ¿no? Es decir, el, el poder ser humilde también, ¿no? Es decir, cosa que a lo mejor en ese momento a uno no le salió, pero, pero como esto es una generación de oportunidad, ¿no? Pues esto es generador, es decir, esto es como el punto de partida hacia, ¿no? Es decir, ya el poder entrar a una pileta y esto que vos estás diciendo, lo social que tiene el agua, es esto de no pasarla mal cuando estás en una reunión, ¿no? Hay que decir, uy, yo soy la que me quedo afuera, o no me meto, o estoy en un rincón, ¿no? Y entonces, bueno, son como un montón se te abre se te abre un abanico de posibilidades. Esa es la cuestión. Entenderlo desde ese lugar, como el abanico a poder reconciliarte, como el abanico a poder decir, puedo estar y puedo sentirme confiada, puedo desplazarme, es decir, obviamente que es el puntapié inicial también a decir, bueno, sigo para después seguir aprendiendo bien técnicas o lo que sea, pero es una puerta de entrada. Es decir, cerrarte esa puerta me parece un desperdicio. claro, sí, eso es importante. Después la continuidad, ¿no? O sea, para que no se, digamos, para que podamos completamente lograr eso
que estábamos buscando con respecto a sanar el agua, ¿no? Esto que decís de estos enojos, ¿no? Que justamente tienen que ver con el querer controlar, con la autoexigencia, ¿no? Porque el agua nos invita, no podemos ser muy exigentes en el agua, o sea, nos invita a ir con ella siempre. No podemos exigirle al agua que vaya para un lado cuando está yendo para otro. No tenemos chance de esto, ¿no? Entonces, todas esas emociones o esos comportamientos o eso que sale en ese momento, control, autoexigencia, enojo porque no me sale, miedo porque no me estoy pudiendo relajar, todo eso está hablando también de comportamientos que tenemos en el cotidiano, o sea, no es que es solo adentro del agua, lo que pasa es que el agua las maximiza, lo que hace el agua es maximizarlas, pero si nos ponemos a ver, todas esas cosas están en tierra también, están en tierra, están en los vínculos. Te muestra la vida misma. Es decir, la película ahí en vivo y en directo, esa es la cuestión, realmente. Sí, sí, es la manifestación exacta de todo lo que vos vivís afuera. Nada más que ahí, en ese medio. No, nada más ni nada menos, ¿no? Entonces, me parece maravilloso. Claro, es como, bueno, fíjate cómo es esto. El agua es conductor de electricidad, ¿no? Es como que el agua maximiza todo eso que hacemos en la tierra. O sea, se ve más grande porque quizás en tierra lo hacemos pero no nos damos cuenta. O sea, está muy en transparencia, pero cuando entramos en el agua genera como esa electricidad donde se agranda el asunto, ¿no? Y ahí podemos tomar conciencia de esto, de la falta de confianza, de la autoexigencia, del enojo, de la soberbia. Vos hablaste de la humildad, porque soberbia es el pecado que está detrás, digamos, el pecado detrás de la humildad es ¿no? Empiezan a aparecer todas esas cosas y se ven más grandes, Y ¿no? bueno, lo acabas de decir, ¿no? Con la palabra, el agua es transparente. Entonces te transparenta justamente todo lo que en tierra por ahí vos tapás o cubrís de alguna manera, ¿no? Con el agua te limpia todo. Entonces se va a ver la realidad tal cual es. No hay otra. Así es, así es. Y es tan importante en un montón de aspectos que fíjate que, por ejemplo, los bautismos en todas las religiones son con agua. Claro, O sea, exactamente. mirale, o sea, no solo que es vida, sino que también es una iniciación espiritual el agua. O sea, también está ligado a la iniciación espiritual. Sí, que tiene mucho simbolismo, claramente, ¿no? Es decir, de pureza, de limpieza, bueno, de los supuestos pecados o errores, ¿no? Con los cuales venimos, pero es muy simbólico lo del agua, totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Bien, Creo que y si vos, sí. ¿cómo? No, 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 dale, 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 sí, sí. Creo que decía que uno tiene que animarse a ahondar en eso, ¿no? Realmente. Mirá las palabras que usamos, profundizar, ahondar, entrar en la oscuridad, fluir, ¿no? Todo, Transparencia. todo me recuerda a ti, me puedo poner a cantar, todo me recuerda a ti. Si quizás alguien escuche este vivo y tuviera dudas, Ceci, sobre el taller, ¿vos qué le dirías, qué le contarías sobre esto? Yo le contaría que tome la decisión, que tome la decisión de hacerlo, porque primero no te arrepentís para nada, segundo, como decía, es una puerta de entrada, es decir, uno no puede dejar de abrir puertas en esta vida, ¿sí? Es decir, no permitirse abrir las puertas es quedarse con la duda eterna. Eh, Creo que yo voy por la vía de no quedarme más con dudas y abrir esas puertas. Y eh, lo importante es esto, ¿no? De que estás muy acompañado en todo momento, ¿no? Y en ningún momento
en ningún momento la vas a pasar mal por el miedo a que, y el otro estará ahí, estará atento. No, está realmente. Y entonces yo creo que permitirse, porque es eso, ahí está, es permitirse eh, poder ir sacando todo lo que uno tiene adentro para limpiarlo. Es como limpiar una casa, ¿no? Es decir, empezando a sacar, no, y esto lo saco, bueno, este es un miedo, bueno, sí, ¿cómo lo abordo? Eso es la mejor manera, porque es esto, lo que decíamos al principio, al ser la síntesis, al estar integrado, no tiene desperdicio, esa es la cuestión, no tiene desperdicio. Y me parece muy valioso, porque es una puerta y abre puertas al mismo tiempo, tiene esa doble dimensión, ¿no? Eh, sí, sí, totalmente recomendable, y, y esto, ¿no? Esto de decir de lo inédito de la unidad, ¿no? De ambas dimensiones. Es como el teórico práctico, ¿viste? Es decir, vos podés hacer teórico, pero te falta la práctica, o podés hacer la práctica, pero te falta el teórico. Bueno, no, acá es todo, es todo. ¿Y con qué te quedaste? O sea, ¿qué te quedó del taller que te llevaste a la tierra? ¿Qué me quedó del taller que me llevé a la tierra? Eso de, sí, de reconciliarme, me gustó mucho esa idea de la reconciliación, eh, porque fue como traerme a mí misma y juntarme con alguien. ¿Viste cuando te juntás con alguien? El juntarme, ¿no? Realmente. Sí, tener la intención y la sensación de la unidad, de volver al origen. Eso, de volver al origen, realmente. Sí, sí. Y reconciliarse por esto, ¿no? Porque pienso en esta, ¿no? En esta clave de la calidez que es cuando uno está en sus primeros meses de vida, ¿no? En el útero materno, eh, y poder pensar de que uno puede volver a sentir esa calidez. Eso, Sentirse como en realmente. casa. Claro, claro, exacto, exacto. Esa sería la palabra, sentirse como... Gracias. Sí, sí, sentirse como en casa. Sí, sí, sí. Claro, Eso. el útero es nuestra primera casa. Entonces es como volver a Claro, esa primera casa, a esa casa de origen, ¿no? claro. Sí, sí. Sí, sí, eso, ¿no? Eso es volver al origen. Porque en definitiva, eh, todos, aunque seamos conscientes o no, estamos queriendo volver al origen, ¿no? Y si lo puedes hacer consciente, me parece mucho más piola. Y sí, sí, porque además te lleva a vivir de otra manera. O sea, no solo en el agua, sino en la tierra. O sea, en donde estamos, en donde estemos, es como que nos lo llevamos a donde estemos, ¿no? Claro, serían los beneficios, es decir, sanar después implicaría los beneficios del agua, ¿no? Es decir, cómo eso que podés transformar ahí en el agua, lo vas a transformar y se va a ver afuera, ¿no? Esa es la Ujú. cuestión. Me parece que eso es sumamente positivo, ¿no? Y muy valioso y lo que hace importante este taller realmente. Me, totalmente, totalmente convencida de eso, totalmente feliz, porque con el tiempo vas reconociendo un montón de cosas, entonces decís, pucha, qué bueno que fue, ¿no? Y también, a lo mejor, no sé si la palabra es arrepentimiento, pero decís, uy, qué lástima esto que no pude aprovechar, pero decir, pero bueno, para algo estuvo, para algo se dio, nada es por casualidad, ¿no? Entonces, entender también la perfección en todo esto. Sí, sí, sí. Sí. Todo es, realmente todo es perfecto, todo es como tiene que ser, ¿no? Y además, esto que yo decía recién, que el cerebro es hecho para sobrevivir, por lo general, nosotros somos los que le tenemos que enseñar a disfrutar al cerebro. O sea, justamente el aprendizaje es enseñarle a disfrutar y disfrutar del agua, ¿sí? Así sea, porque, no sé, si te puedes ahora juntar
con amigos en una quinta, o ir a una pileta, o ir al mar sin sentir ese miedo, es otra cosa. Es como justamente es esa sensación del origen, de estar cómodo, como en casa, ¿no? En lo social, también, bueno, en esto de que hablaba al principio de la confianza en lo que puede hacer nuestro cuerpo, ¿no? En ir reconociendo las habilidades de nuestro cuerpo, que a veces pensamos que no las tenemos, ¿sí? Y que solamente había que sanar un miedo, había que sanar un medio, como el del agua. Claro, está bueno. Medio miedo. Miedo, Exacto. medio. Está bueno, cambia, hay una letra ahí en el lugar que El está bueno. orden, El claro, orden. Ahí está, mira, y sería como eso, como volver al orden, ¿no? Eso, claro, ahí está, mira, se me ocurre ahora, volver al orden. Eh, sí, sí, sí. Sí, eh, sí, te llevas un aprendizaje, exactamente. Te llevas el aprendizaje esto, ¿no? De que podés disfrutar, ¿no? Porque claramente lo que no, lo que te muestra el agua, como vos decís, es eso, lo que no haces afuera. Es decir, el agua te muestra lo que no haces afuera. Es decir, es un, exacto. es un buen cosa. Sí, sí, sí. Yo me llevé eso, el que me mostrase transparentemente, Claro, transparentemente. por eso decía, es conductor de electricidad. La electricidad está, la vinculamos siempre con la energía masculina, digamos, con la materialización siempre, ¿no? Y el agua está vinculado a lo femenino, al útero, digamos, a la gestación. Entonces, cuando nos metemos en el agua y si tenemos este miedo, lo que se va a materializar, la electricidad que va a aparecer, es todo ese miedo, ¿no? Que venimos trayendo, que lo traemos, lo tenemos en la tierra, pero que en el agua se hace más grande como si entra un rayo de electricidad, ¿no? Claro, Entonces, claro. entonces es como sanar el agua es eso, es poder te diría que materializar algo diferente en nuestra vida, ¿no? Porque esa electricidad empieza a ser distinta, ya no es una electricidad de miedo, sino que es una electricidad de disfrute, ¿no? Sí, Termina siendo como, yo decime, creo que se empiezan a dar dos cosas, ¿no? Empezás a como a cultivar esa confianza en vos, ¿sí? Y empezás a darte cuenta del disfrute, que lo tenías totalmente relegado, anulado, lo que sea. Y, y entonces es ir en esos movimientos que a veces, viste, cuando uno ve videos de nadadores y que yo, que es esos movimientos lentos, despacios, relajantes, meditativos, es decir, eh, preciosos, preciosos, ¿no? Y poder decir, bueno, pero yo también puedo ir por esto. Se puede lograr, es totalmente lograble. Y además, pensar en esto, ¿no? También, eh, por lo menos dicen, o he escuchado que dicen, bueno, lo que sana uno sana para atrás y sana para adelante, ¿no? Y ya pensar en eso, en esa posibilidad de aporte, ¿no? Que uno puede hacer a lo ancestral o a lo posterior, si es que tenés hijos, me parece también eh, un acto muy bonito, un acto de mucho uh-huh. amor. Y puede ser quizás un acto sumamente amoroso, ¿no? Hacia uno y hacia el atraso o hacia el adelante, ¿no? Sí, 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 sí. Claro. Se me vino a la mente mientras estabas hablando recién esta frase que la usé en tu ejercicio, porque para contarles un poco también de qué es lo que hay adentro del taller, porque a veces es como complejo de explicar, hay un análisis de la historia de la persona, ¿no? Se estudia la historia del participante y se genera un ejercicio de reprogramación mental específicamente, ¿no? O sea, no es un ejercicio de reprogramación mental general. Y esta frase que yo usaba, que yo usé en tu ejercicio, ¿no? Que la luz se ve en la oscuridad, ¿no? La luz se ve en la oscuridad. Esto que yo decía de recién, de que le tenemos que enseñar a nuestro cerebro a disfrutar, ¿no? Es porque venimos con esta oscuridad o con estas sombras, ¿no? Hablando de los arquetipos de Hume, ¿no? Venimos con estas sombras y justamente nuestra misión es entrar en la luz, o sea, es entrar en el disfrute, es poder atravesar esa oscuridad, ¿no? Para poder entrar
en esa luz, porque la luz la voy a ver en la oscuridad. Si yo estoy en la luz no la puedo ver, me ciega, ¿no? Entonces, encandila. Entonces, es esto de la luz se ve en la oscuridad. ¿Por qué? Porque yo vengo de la sombra, ¿no? Y empiezo a ver esa luz, y me empiezo a acercar a esa luz. Ese justamente es el trabajo que tenemos que hacer como humanos, ¿no? O sea, entonces, enseñarle al cerebro a disfrutar requiere de atravesar la sombra, que vuelvo a esto de que vos lo trajiste, ¿no? De no es lo mismo querer que estar dispuesto, ¿no? Porque yo sé que si quiero disfrutar del agua, voy a tener que estar dispuesta a atravesar mis sombras, a atravesar mi oscuridad. Sí, bueno, justamente esto, ¿no? El de animarse, ¿no? A hacerlo realmente, a tomar esa decisión y también esto, ¿no? Que lo hemos charlado muchas veces, ¿no? Entender que todo es un proceso, que los cambios no se dan de un lunes para un martes, ¿no? Es decir, no se hace magia, se hace una construcción, que vas construyendo pasito a pasito o ladrillito sobre ladrillito, como más te guste, o brazada tras brazada. Así es. Y es así, ¿no? Es decir, entenderlo como proceso, es decir, no pensar de que las cosas se van a dar, los cambios se van a dar un lunes para un martes, porque no es así. No, pensemos que todo lo que conocemos requiere un proceso. O sea, a ver, por ejemplo, si vos querés plantar un árbol, vas a tener que hacer el proceso de trabajar la tierra, plantar la semilla, cultivarla, tenerla, cuidarla, hasta que crezca y dé sus frutos. Y todo eso no se hace de un día para el otro. Y aparte el detalle, la semilla germina en la oscuridad. Claro, sí. ¿Y cuántas cosas vamos encontrando? Si Ojo los con eso, paralelismos la que podemos semilla germina hacer, en la oscuridad. es impresionante los paralelismos que podemos hacer, ¿no? Y lo que uno va descubriendo, ¿no? A medida que va hablando y diciendo, es impresionante. Es que somos parte de esta naturaleza y tenemos el mismo proceso, básicamente, ¿no? Entonces tenemos el mismo proceso. Y es esto de el cultivo, ¿no? Esto que vos decías hace un rato, ¿no? De después continuar, ¿no? Después sí ir a clases de natación, aprender a moverte mejor o mejorar técnica. Eso es el cultivo, ¿no? Es seguir cultivando lo que sembraste, lo que lograste sembrar en el taller. O sea, en Claro, el taller lo que hicimos fue arar tierra y sembrar y poner semilla, tal cual, tal cual. ¿no? Aunque fue en el agua, fue eso. Exacto. Aunque fue en el agua, fue eso mismo. Entonces, vos hiciste eso en el taller. Ahora después viene el cultivo, ¿no? El Sí. seguir cultivando el asunto. Vivimos en Y eso, para el estamos. próximo, y para el próximo verano, tener otra relación con el agua, ¿no? Totalmente, totalmente. Es decir, uno puede planteárselo como meta y lo que estaríamos ahora haciendo sería cumpliendo objetivos. Bueno, para poder lograr esta meta, hago esto, que requiere de esto que decimos, que es un proceso y que requiere de todas estas cosas que son, es decir, lo contrario, por decirlo de una manera, a lo que a lo mejor estamos haciendo, es decir, tener paciencia, cosa que a lo mejor no tenemos. Entonces, se empiezan a manifestar, ¿no? Todas las virtudes cardinales, creo que son lo contrario a los pecados capitales, son virtudes cardinales, ¿no? Todo lo que, y en esto que decíamos, todo lo que vas viendo, decir, uy, esto no lo tengo, bueno, voy a tener que ejercitarlo, porque si no, no sale. Y bueno, es esto, ¿no? El de paso a paso, ¿no? Como dice ¿Mm? Mostaza, paso a paso. Sí. Acá todas las frases nos sirven. Bueno, gracias, gracias por compartirnos tu experiencia. No sé si hay algo más que quieras decirnos hoy, Eh, algún mensajito que quieras dejar. agradecida al trabajo que ustedes hicieron, es sumamente valioso, eh, lo dan todo realmente, acompañan, ¿sí? No estás solo, eh, están al lado, ¿sí?
y eso no están ni adelante ni atrás, están al lado, ¿sí? En el mismo barco. En el mismo barco, sí, 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 sí. Eh, es, eso me parece fundamental, y ese puente, ese tendido de mano, ese otra vez, y cada vez que uno tiene que, cuando uno se rinde en el sentido de decir, no lo quiero hacer, otra vez. Me parece, yo me he apropiado de esa idea, no solo para lo de este taller, ¿no? Para decir, otra vez, dale, hacelo otra vez. Entonces, yo creo que el mensaje es animarse porque uno tiene muchas oportunidades, simplemente tiene que sentir el otra vez. Gracias, Ceci. Muchas gracias. Gracias y gracias por aceptar la invitación hoy. Sanar el agua arranca ahora en abril, es un taller semipresencial, ¿sí? Tenemos encuentros virtuales y tenemos encuentros en pileta. La pileta está en Ramos Mejía, en zona oeste. Trabajamos todo esto en profundidad, ¿no? Esto que decía, ¿no? Protocolo específico para cada persona, digamos, estudia la historia de la persona para poder transmutar este miedo, se la acompaña en el agua, ¿sí? Respetando sus tiempos, paciencia, proceso, ¿sí? Y se la invita, por supuesto, ¿no? A ir otra vez, como dice Ceci, o ir más allá, ¿no? En la medida en la que se pueda. Arranca viernes, que es feriado, viernes 3, que es feriado, ahí arranca el encuentro virtual, y los sábados van a ser los encuentros presenciales. Así que vuelvo, si ustedes capaz que no tienen miedo, pero conocen a alguien que tiene miedo, o mismo, no sé, profes de natación alumnos que tienen miedo, ¿sí? Podemos trabajarlo en nivel de profundidad en este taller, ¿sí? Así que, bueno, cualquier duda, me escriben por mensajito y ahí estamos, sanando el agua. Bueno, Ceci, gracias de nuevo. Gracias a Muchas ustedes. Gracias. Bueno, Emi todavía no aparece en cámara, pero Emi es un gran profe, tiene mucho, tiene muy timing, acompaña muy bien, ¿no? ¿Sí? Súper, súper, súper bien. Realmente sí, porque es esto, va sintiendo, va percibiendo, ¿no? El tiempo del otro, sus posibilidades, hasta dónde, y respeta eso, ¿no? Respeta. Y tiende manos, es decir, tiende la mano. Es decir, es muy gráfico. Eh, yo creo que esa sensación, ¿no? De confianza que le podés dar al otro y de decir, estoy acá, desde ese lugar, ¿no? La verdad que Emi, un capo, un capo. Genio, sí. Bueno, Ceci, gracias de nuevo, gracias a todos. Dudas, consultas, me mandan mensajito, ¿sí? Abrazo grande, que terminen bien el domingo y que tengan una excelente, excelente semana. Abrazo. Nos vemos. Chao, chao.